muchísimas gracias por estar aquí. Y también agradecer a los dos patrocinadores del libro, que es la Organización Interprofesional de Aceite de Oliva de España. Antes tengo que excusar a dos personas, en lugar al director general de Industria Alimentaria, que está pendiente de venir, supongo que está en este momento en otro acto, y también excusar al consejero de salud, que no puede venir porque tenía problemas de salud, que esperamos que se recupere pronto. En fin, ha salido una prensa que tiene toda víctima. Estamos otra cosa vemos que en principio supongo que está abandonado y por tanto se supone que será pérdida. Bien, pues como ves, algunos de ustedes ya han visto aquí el libro. Es un libro, pienso que es un libro importante. Es un libro que yo he tenido la oportunidad de ojearlo, porque antes de dar una presentación, una bienvenida, de muchas veces que puede llegar al tema, sabía que seguro que sería un buen libro, que tenía referencias de mi buen amigo, el profesor Eduardo Spiris, pero hasta que no lo ves no lo sabes. Pero la verdad es que es un libro que personalmente pienso que te das cuenta que es un libro bien escrito, bien pensado, bien madurado y que además puede ser útil para muchísimas personas, no solamente para los científicos, que también, no solamente para los aspectos sanitarios o profesionales sanitarios, que también, sino seguramente también para personas que tengan interés en conocer la relación del aceite, las ventajas, incluso a veces las desventajas, pero sobre todo para tener ideas claras de los efectos que tiene el aceite de oliva, que no deja de ser uno de los patrimonios importantes de nuestro país. Por tanto, es un placer estar aquí. Yo les he revisado el libro y quiero decirles que aparte de que está bien escrito, tiene algunos temas importantes. Por ejemplo, a mí me ha gustado mucho la parte de la introducción histórica. La introducción histórica de la relación histórica, desde ciclos de los siglos, entre el aceite de oliva y de alguna manera la salud y la alimentación. Ahí está. Es una parte que a veces no pensamos. Hablamos de grandes personalidades de la historia de la medicina, Paracelso, Averroes o distintos otros que salen. No piensas que también tenían en relación o hablaban y pensaban en el aceite de oliva, ¿no? Por tanto, pienso que es un tema importante. Luego, hay áreas, obviamente, que demuestran la evidencia científica de la necesidad o la evidencia científica del uso del aceite de oliva para algunas enfermedades, para el mismo ciclo fisiológico en relación con la adolescencia, con el envejecimiento. Algunos de los que estamos aquí ya estamos en este periodo, por tanto, pues probablemente eso sea también interesante para nosotros. Y por tanto, estoy seguro que es un libro que todos ustedes lo van a disfrutar, lo van a utilizar, que además es importante utilizarlo. Los libros no se han de tener, se han de utilizar, y sobre todo, pues es un placer para la Real Academia, un compañero nuestro, un académico de la Real Academia, haya escrito un libro precisamente que sea útil, ¿no? Y como mayor parte para usted, será especialmente útil para la sociedad en general, no solamente para científicos, sino para la sociedad en general. Por tanto, pues muchísimas gracias y bienvenidos a esta Real Academia de Medicina, que como pueden ustedes es un edificio especial. Probablemente será la primera vez que muchos de ustedes están aquí. Es un edificio que, para que tengan un poco de idea, fue hecho en 1764. Inicialmente estuvo aquí situada el Real Colegio de Cirugía para formar a cirujanos militares, y posteriormente pasó a ser también Facultad de Medicina durante la época que estuvo trabajando, por ejemplo, Santiago Ramón y Cajal. Probablemente esta misma mesa, esto, aunque no lo parezca, es una mesa de autopsia, de disección, por tanto probablemente estuvo trabajando aquí en esta mesa. Y después, en el año 1906, la Facultad de Medicina y el hospital, que estaba aquí enfrente, fueron trasladados al actual Hospital Clínico. Por tanto, para los que no lo sepan, esto luego se pasó al Hospital Clínico, que probablemente la mayor parte de ustedes conocen dónde está situado, por tanto, me voy a extender. Por tanto, es un edificio emblemático, es un edificio del siglo XVIII, muy, yo diría, con una solemnidad especial, y están ustedes en una Real Academia que tiene solamente 252 años de antigüedad, por tanto, con una historia importante, un patrimonio histórico con libros, manuscritos. Aquí han estado perteneciendo a ella y dando clase muchos de ellos
la mayor parte de figuras emblemáticas de la medicina catalana de los últimos 150 años y por tanto pues disfruten de este edificio y disfruten también posteriormente del libro como es propiamente aquí. Y sin más, pues doy la palabra al presidente, al señor Sánchez de la Puerta, cuando quiera. Muchas gracias, presidente. Excelentísimo señor José Antoni Muguell, presidente de la Real Academia de Medicina de Cataluña, ilustrísimo académico, ilustrísimo amigo de Goethe. Bueno, mis primeras palabras, por supuesto, son de agradecimiento. La verdad es que hay que agradecer el que podamos hacer un acto como este en un sitio tan absolutamente emblemático como es esta Real Academia de Medicina de Cataluña. Hace unos días hacíamos esta misma presentación del libro en Madrid y bueno, pues queríamos que la segunda presentación pues la hiciéramos aquí en Cataluña, aquí en Barcelona, en la tierra de la persona que tiene todo el mérito en la elaboración de este libro, que como ha dicho el presidente, pues yo creo que nos ha satisfecho a todos, porque yo creo que ha cubierto completamente todas nuestras expectativas. Yo creo que ha quedado un libro de muchísimo nivel y muy trabajado. Han sido mucho tiempo, mucha dedicación. Sé que algunos de los autores que han intervenido en el libro también nos acompañan aquí esta tarde y yo quería mostrar pues, mi agradecimiento al doctor Escrits, por supuesto, y a todos los autores que han participado. Y por supuesto pues, también a todas las personas que durante estos últimos años pues, han estado también participando en la investigación de todo lo que está relacionado con el aceite de oliva y la salud. Yo creo que la salud es lo más importante que tenemos las personas y cada vez tenemos más conciencia de lo importante que es la nutrición en esa salud. Afortunadamente, pues yo creo que eso ya ha calado perfectamente en la sociedad y tenemos muchos productos que nos ayudan y tenemos una magnífica dieta como la dieta mediterránea que yo creo que tenemos que potenciar, que tenemos que conocer y no solo para nosotros, sino entenderla a todo el mundo. Y el trabajo que vienen haciendo estos investigadores, pues yo creo que está potenciando muchísimo esa sensibilidad, ese conocimiento, y lo hemos visto en un periodo como por ejemplo la pandemia. En la pandemia hemos visto cómo ha aumentado el consumo de alimentos saludables, y uno de ellos es el aceite de oliva. Durante el periodo de pandemia, periodo en el que seguramente todos hemos estado más sensibilizados por la salud, ha habido un incremento de consumo del aceite de oliva prácticamente en todos los países del mundo. Nosotros solo lo podemos achacar a eso, a la percepción que de alguna manera pues, vamos teniendo sobre la nutrición y la salud. Creo que es importante. Nosotros como patrimonio comunal olivalero y también como interprofesional del aceite de oliva, pues tenemos entre nuestros objetivos más importantes promover la investigación, toda la investigación relacionada con el aceite de oliva. Y desde luego una de las más importantes entiendo que es el aceite de oliva y la salud. El hacer una recopilación en este libro de esos trabajos, de esa investigación que se viene haciendo en los últimos años, pues yo creo que nos da un libro, nos da un texto de consulta, yo creo que es magnífico, seguro que va a tener un amplio desarrollo de aquí en adelante. Y bueno, pues yo solo quería aprovechar estas palabras, aprovechar este momento, primero para agradecer el haber podido celebrar este acto aquí, en un sitio tan absolutamente emblemático, no solo por su arquitectura, por su mobiliario, sino también por la ciencia y el conocimiento que aquí se encierra, que yo creo que es absolutamente importante y destacable. Y bueno, aprovechar por supuesto el trabajo de nuestro gran amigo Eduardo Escrits. Y también quería ser extensivo, como decía, a todas esas personas que nos han ayudado tanto y que a difundir un poco pues lo que hoy sabemos sobre lo que es los beneficios del aceite de oliva para la salud. Yo no me extiendo más y bueno, agradecer la presencia de todos ustedes y nada más, muchas gracias.
Medicina, presidente de la Fundación i secretari de la Interprofessional, molt il·lustres acadèmics, alguns per aquí, companys, companyes, senyores i senyors. Abans de presentar el llibre, li vull donar les gràcies a l'Acadèmia i al seu president per poder-lo presentar en aquest marc i aquesta docta corporació. Això en primer lloc. Después han tenido la amabilidad de venir representantes de las dos entidades que están de alguna manera relacionadas con el libro, la Fundación Interprofessional. Vendrá ahora un director general de Industria Alimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que también han participado en el libro porque el ministro y la ministra de Sanidad lo han promulgado y por tanto también les agradeceré después, pero ya vaya por delante antes de iniciar. Empezaré no directamente con la presentación del libro, sino diciéndoles cómo este profesor y el aceite de oliva se han encontrado por el camino, en el camino de la investigación, y de qué manera, con el paso del tiempo, se ha llegado a la edición de este libro. Así que empezaré con de esta manera. En toda mi vida profesional, una parte importante de mi trabajo ha sido dedicada a la investigación. Ya al final de los años 70, cuando me incorporé al que en aquel momento se denominaba Hospital Clínico y Provincial de Barcelona, que llevaba el logotipo este que ven ustedes, bueno, no sale la marca, no sale. Intentaré con el puntero señalar. No sé si... Sí, bueno, tenía esta extraña marca para ser una marca de un hospital, este logotipo. Marca que ahora, lógicamente, ya no es la misma, será revolucionada, ahora es el mismo hospital que llamamos un clínico. En mi proyecto de investigación hay dos áreas que son las básicas y las que una de ellas la ha tenido toda la vida y la otra prácticamente también. Y aquí en el Hospital Clínic se incorporó la primera área, que era el cáncer de mama. Aquí empecé a trabajar en cáncer de mama. En aquel tiempo empecé a trabajar con la doctora Rivera y con el doctor Branch. Y en aquel tiempo también el doctor Basilio, que está aquí, estaba el presidente de la Sociedad de Hematología Mamaria, y con el que hemos tenido una buena estrecha relación, y también en el camino de la investigación. Bien, pues aquí empezó la primera variable que ha durado durante toda la vida, hasta el momento actual, que es el cáncer de mama. En aquel tiempo, el cáncer de mama, el tema de los receptores hormonales estaba todo por hacer. Y ahora pues puedo tener el privilegio de decir que con el paso del tiempo estaba todo por hacer y estamos en aquel lugar con la suerte de poder hacer el primer receptor de progesterona del Estado español. Este es el primero. Se nos adelantaron en San Pablo con el receptor de estrógenos por 2 meses, la doctora Ángeles Figueras, pero nada, nos sacaron al mismo tiempo. Investigábamos en receptores y no solo eso, sino que además los determinábamos para la asistencia clínica con unas técnicas bastante complejas en aquel momento, las técnicas de Bayer. Aquí empezó la primera variable. En el año 1984, el doctor Ramón Segura me incorporó a la Universidad Autónoma de Barcelona. Me incorporé como profesor ayudante de prácticas en aquel momento. El doctor Segura, recuerdo muy bien, los primeros días que hablábamos de este tema, un día en su despacho, el doctor Segura con mi currículum en su mano y leyéndolo me dijo: hombre, ya ve que usted trabaja en cáncer de mama, pero sepa que aquí todos trabajamos en lípidos. Una insinuación muy directa que lógicamente me llevó a empezar a hacer la bibliografía en aquel tiempo en el famoso current context, que algunos de ustedes recordarán, lo que los catalanes llamábamos al current content, pero que era esta herramienta que hoy en día nos parece obsoleta, pero que en aquel momento era muy fundamental. Tuve la gran alegría y la suerte de ver que de todo lo que contienen los alimentos, precisamente en relación al cáncer de mama, eran las grasas el factor que estaba más relacionado con esta patología, con este cáncer de mama. Así que pueden ustedes imaginar
la alegría que me dio poder seguir trabajando en lo que hasta ahora había hecho y poder desarrollarlo con esa segunda variable que fue las grasas y los lípidos en aquel momento. Aquí es donde empecé a incorporar al tema de la oncología el tema de la nutrición, por el hecho de que aparecieron las grasas de la dieta. El doctor Segura fue mi jefe de departamento, fue mi director de tesis y fue además quien me propuso para ser académico de esta academia y quien me apadrinó en el momento del ingreso. Fue mi maestro y mi mentor, igual que lo fueron en el hospital la doctora Rivera y el doctor Prats. En el hospital, en la patología mamaria, como ya les he dicho, también el doctor Basilio, que está aquí presente. Efectivamente, con la bibliografía a la mano, descubrí que ya en el año 42, en modelos experimentales, este autor, que era estadounidense, el Tannenbaum, ya había descrito que si había un exceso de grasa, la prevalencia de cáncer de mama en los individuos que eran animales, eran ratas, en el modelo ese, pues aparecían más individuos con cáncer de mama. De manera que un exceso siempre, cuando hablamos de problemas en relación a la salud, siempre es por exceso. Cantidades normales no generan este tipo de problemas. Pero el exceso que es el que tenemos en los países occidentales, en nuestras dietas. Por lo tanto, pues ya ahí se quedó claro en el 1942, que las grasas mal utilizadas eran un problema. A mediados de los 70 y principios de los 80, ese tema se perfiló mejor y utilizando distintos tipos de grasas, el doctor Kenneth Carroll en Canadá y en Estados Unidos, el matrimonio y Barbotti, ya pudieron ver que de todas las grasas que hay en la alimentación son las omega 6. Las omega 6 están en los aceites de semilla, girasol, maíz, algodón, todo este semillas son muy ricos en grasas omega 6. Pues bien, los omega 6 cuando están en exceso, o las grasas saturadas, que son las que tienen los animales, las de procedencia animal, son las que, insisto, estando en exceso, las que proporcionaban una mayor evolución, un mayor curso clínico de la enfermedad de la patología mamaria. Aparecían más cánceres, crecían más rápido, etc. Por supuesto, en aquella época y anterior incluso, había grandes nutricionistas que trabajaban en temas de nutrición y salud, no solamente eran los que acabo de citar, pero ninguno de ellos trabajaba en cáncer. Todos trabajaban sobre todo en cardiovascular. Les turbaba el colesterol, las consecuencias vasculares y al final los problemas de la isquemia coronaria, es decir, todo lo que era la problemática cardiovascular. Por supuesto, en España estaba el doctor Marañón y a nivel de nutrición era el endocrinólogo, el doctor Marañón, pero a nivel de nutrición el doctor Grande Curian, que era nutricionista. A nivel de Europa había en Italia y sobre todo ya la doctora Tichopoulos ya trabajaba en Grecia. Y en Estados Unidos, dos grandes figuras de la nutrición, el doctor Ansel Keys, que fue el que hizo el estudio de los 7 países y el que generó el concepto de dieta mediterránea, fue el inventor de la dieta mediterránea. Y también el doctor Willett, que es el que propuso la pirámide de la dieta mediterránea. ¿De acuerdo? Por tanto, había más gente que trabajaba en nutrición y salud, pero no en cáncer, son los que les he dicho a ustedes. Así que nosotros en la Autónoma empezamos, yo creé mi grupo, el grupo multidisciplinario para el estudio del cáncer de mama, y empezamos a trabajar, en primer lugar, reproduciendo los resultados de los grupos anteriores, en un modelo animal, que fabricábamos las dietas, las administrábamos, provocábamos el cáncer y veíamos lo que sucedía, veíamos los efectos, ¿no?, que eran la estimulación de este cáncer. Pero el abordaje experimental que hicimos en la Autónoma era más completo que el de los autores anteriores, de manera que nosotros ya estudiábamos 7 parámetros de la carcinogénesis en lugar de 1 o 2 como hacían ellos, y después en distintos tipos de tumores. O sea, aumentamos la complejidad del estudio, ¿de acuerdo? El proyecto era ese, en lípidos de la dieta y cáncer de mama. El lípido era el omega 6 también, porque nos preocupaba en aquel momento, a mí solamente me preocupaba el riesgo, ¿no?, que podían comer las mujeres que me representasen mayor riesgo de que
el tiempo de latencia o la incidencia o la prevalencia de cáncer de mama fuera más grande. En aquel momento los datos que yo tenía eran de los omega 6. Ese que fue el proyecto inicial de investigación, con el paso del tiempo dio paso al estudio nuestro, que es el que hemos denominado posteriormente OncoPrev. Ahí estudiábamos los efectos, pero no quisimos quedarnos solo con los efectos, o sea, en qué hacen los lípidos de la dieta, esos serían los efectos, sino quisimos saber también cómo lo hacen. Por tanto, empezamos a estudiar mecanismos de acción. Si trabajábamos en cáncer de mama, era lógico que estudiásemos las hormonas, y ese fue el primer mecanismo que estudiamos, si tenían alguna relación con los lípidos de la dieta, ¿de acuerdo? Hormonas y receptores hormonales, que además a mí me venía bien por mi trayectoria desde el hospital. Por otra parte, si administrábamos masivamente lípidos para hacer esa estimulación del cáncer de mama, nos vino de gusto saber, entre los mecanismos, a dónde iban a parar esos lípidos, ¿no? A qué, en hacer una tumoral, en qué compartimentos celulares iban a parar. Así que estudiamos dónde estaban esos lípidos. Y yo, gran sorpresa, ahí es donde apareció el aceite de oliva. Gran sorpresa que nos dimos cuenta lo que los omega 6 ya pensábamos que los encontraríamos en mayor cantidad, y así fue. Pero resulta que cuando nosotros veíamos que los tumores eran de alto grado clínico, porque crecían muy deprisa, ya está aquí arriba, o cuando los patólogos nos decían que también eran de alto grado de malignidad histopatológica, ¿no? Pues esos tumores no querían el ácido úrico, expulsaban de todos los compartimentos celulares el ácido úrico, que es el 18. En las membranas del citoplasma, en las vías de señalización intracelular, en la fracción libre, en las membranas internas, en todas las partes había siempre y de manera muy significativa menos ácido úrico. El ácido úrico es el componente principal de la parte grasa del aceite, es lo mayoritario. Y por tanto eso nos hizo pensar que quizás, además de ese riesgo que nos preocupaba, a lo mejor podíamos incorporar otra variable que era la de la prevención del cáncer de mama, y el aceite de oliva se estaba manifestando como un buen candidato para incorporar entre las grasas de la dieta a la investigación. Así que incorporamos el aceite de oliva a la investigación. Pudimos confirmar perfectamente esos efectos, de manera que aquí nos llega el director general. Pudimos comprobar perfectamente los efectos, de manera que hoy no les puedo decir que el aceite de oliva frena la proliferación del cáncer de mama, y además les puedo decir que lo hace a través de diversos y complejos mecanismos de acción. A día de hoy, desde ese año 1984 al 2022, nosotros hemos tenido la suerte, el privilegio de poder descubrir todos estos mecanismos de acción que son favorables contra el cáncer de mama. También hemos podido describir que si se utiliza mal el aceite de oliva y se utilizan grandes cantidades, también aparecen mecanismos que son perjudiciales. Por tanto, hemos podido describir indicaciones y cantidades adecuadas, apropiadas dentro de la dieta para que tenga su efecto saludable sin tener efectos perjudiciales. Aquí tienen ustedes el aceite de semillas, fíjense que ningún efecto favorable y muchos efectos perjudiciales, mucho más incluso que los que son favorables para el aceite de oliva. Con el paso del tiempo incorporamos el estudio en humanos, porque lógicamente nuestra misión no es curar el cáncer de mama ahora, sino hacer todo lo que sea posible para encontrar maneras para combatir el cáncer de mama de la mujer. Así que incorporamos un estudio en humanos, un estudio epigenético, en el cual estudiamos 399 variables, 186 de variables y parámetros clínicos, 137 ítems de temas nutricionales que los valorábamos a través de cuestionarios y de frecuencia de consumo 137, 14 de adherencia a la dieta mediterránea y 62 ítems en otro cuestionario de actividad física, porque de todo el estilo de vida de las personas hay muchos factores que influyen en el estilo de vida, pero los dos principales, a día de hoy por lo menos con la información que tenemos, son la alimentación, la dieta y también la actividad física. Tuvimos por vez el privilegio de que estaba todo por hacer, había esa coyuntura del doctor Segura de insinuarme que allí todos trabajábamos con lípidos
y pasar del cáncer de mama al cáncer de mama y los lípidos de la dieta hizo que nosotros fuéramos los primeros en investigar estas cosas en cáncer. En paralelo, o un poco después, yo diría que en paralelo en la Universidad de Córdoba ya estaban investigando lo que después fue el gran proyecto del Cordioprep. Y después, aquí en Barcelona, en el Hospital Clínico, apareció el PREDEMET. Pero tanto el PREDEMET como el Cordioprep son estudios que trabajan con el aceite de oliva también, pero en la enfermedad cardiovascular. El PREDEMET es prevención primaria de la enfermedad cardiovascular, el Cordioprep es prevención secundaria, o sea, una vez las personas ya tienen la enfermedad. Son dos estudios impresionantes, o sea, unos magníficos estudios, pero en cardiovascular. Más adelante, algunos en paralelo salieron pues, los trabajos en diabetes, otros aparecieron otros grupos trabajando en cáncer, en sistema inmune, en deterioro cognitivo, hemostasia y coagulación. Todos ellos están en el libro, lógicamente, reunidos, están todos ahí. Y alguno más que no he citado. A día de hoy, se ha incrementado la cantidad de estudios que se han realizado. Ha aparecido un gran interés, un creciente interés en la población por estos temas y, en definitiva, ha habido muchísima información. Con este paso del tiempo, hoy en día hay una cantidad de información impresionante, asociada a que los sistemas, digamos, de comunicación hoy en día son muy potentes y, por tanto, hay una avalancha, literalmente así, de información sobre lo que es la nutrición de la salud y, en particular, la nutrición de la salud. ¿De acuerdo? Lógicamente, muchos son estudios correctos, que se basan en evidencias científicas y, por tanto, muy bien. Sin embargo, hay otras veces en que la información es errónea o incluso esa información errónea produce a veces que las personas pues, digan, por ejemplo, pues, que les parece, ¿no? O sea, más bien a veces las personas dan opiniones que no criterios. Los criterios fundados en evidencias científicas, las opiniones es por lo que a uno le parece, pero es absolutamente subjetivo y no siempre es cierto, ¿no? Por tanto, hay muchas informaciones, incluso algunos trabajos científicos, que o bien no están suficientemente contrastados, o bien no son completamente fiables, por no decir falsos algunos, ¿no? Y todo eso genera una desinformación, o sea, la información errónea ya desprestigia a todos los implicados, desprestigia a los investigadores, desprestigia a las entidades, desprestigia a las instituciones, al sector, en este caso de la aceite de oliva, o incluso al mismo producto, ¿de acuerdo? Pero la desinformación que genera toda esta información errónea puede hasta incluso, o sea, si la una desacredita, la otra puede llegar a desprestigiar de manera infundada o injustificada las numerosas evidencias científicas correctas que existen sobre esta relación, aceite de oliva y salud. Por tanto, bueno, en el tema, ya que sale esta parte, esta imagen, en el tema de la nutrición es muy vulnerable, la alimentación es muy vulnerable a este tipo de situaciones, de manera que todo el mundo se atreve a decir este alimento es bueno, este es malo, es saludable, esto no es, ¿no? Y ya el doctor Manayán, ya en un prólogo que hizo en 2 libros, ya decía esto que ven ustedes aquí, que no hay parte de la medicina. Hacía tiempo que tenemos, hace mucho tiempo que estamos en relación con las dos entidades, con la Fundación y con la Interprofesional. Hace mucho tiempo que estamos ya en relación, como 17 años, que estamos trabajando, estamos colaborando. Y habíamos comentado algunas veces de que esta situación era un poco preocupante. La veíamos con preocupación que podían haber todas estas situaciones, ¿no?, que se están dando. Por tanto, promotores, que son los que han impulsado el libro, y el editor, que es el que lo ha hecho, bueno, el que lo ha coordinado y ha escrito, ya les diré, una parte importante del libro, pues al final las entidades tomaron la iniciativa de tirar adelante esta publicación. Primero, la idea era una cosa más sencilla, era una guía con el paso y viendo los autores que había y el contenido de la publicación y tal, ha dado lugar a un libro, a un proyecto de mayor magnitud. Empezamos con la Fundación del Patrimonio y después incorporó la Interprofesional, pero hemos trabajado con conjunto. ¿Cuál era, de alguna manera, el objetivo? Pues intentar poner un poco de orden en toda esta avalancha de informaciones
y poder discernir las que son falsas de las que son ciertas, ¿no? Por tanto, poner ese orden reuniendo en el libro las certezas, dice aquí, las certezas existentes en las declaraciones saludables sobre los aceites de oliva y la salud. Este es por tanto un libro que responde a la necesidad de proporcionar información actualizada, fiable y en un lenguaje lo más divulgativo posible, como ahora verán cuando les explique los objetivos del libro, lo más divulgativa posible. Digo posible porque, a pesar del esfuerzo que se ha hecho, hay un límite que cuesta mucho de pasar, siempre quedan conceptos que son bastante más técnicos, incluso no abstractos, pero sí más técnicos, ¿no? Muy bien, pues así que ahora tengo la satisfacción de presentarles este libro de aceites de oliva y salud, beneficios de los aceites de oliva. En realidad, tenemos que hablar de aceites de oliva vírgenes, porque el aceite de oliva, que es el que comúnmente se conoce así, es el aceite de oliva refinado, y en el refinamiento el aceite de oliva vierte una parte. El aceite de oliva es una grasa, por supuesto, una grasa monoinsaturada, muy rica en ácido oleico, como hemos dicho. Pero además tiene una fracción minoritaria, los componentes minoritarios, que es minoritaria en cuanto a volumen, pero no en cuanto a compuestos bioactivos que contiene. Hay más de 230 compuestos bioactivos. Volumen poco, pero hay muchas moléculas ahí dentro que otros laboratorios han descrito que buena parte de ellas tienen propiedades sobre la salud, ¿de acuerdo? Hay antioxidantes, hay antiinflamatorios, etc. ¿De acuerdo? Eso solo está en los aceites de oliva vírgenes. Por tanto, cuando todos los que investigamos en aceites de oliva vírgenes o vírgenes extra, que es una calidad un poco superior, pero tanto el virgen como el virgen extra contienen tanto la porción grasa como la parte insaponificable, que es la de los componentes minoritarios, ¿de acuerdo? Así que cualquiera de las cosas que estamos comentando es sobre aceite de oliva vírgenes. ¿Por qué se llama el título aceites de oliva y salud? Porque en estudios muy antiguos las investigaciones se hacían con aceite de oliva y entonces ahí aparecen aspectos que no quedaban claros precisamente por ese motivo, porque no acababa de resolver. Es cierto que el ácido oleico se le pueden atribuir propiedades directamente, pero es el conjunto del alimento el que parece tener los principales efectos saludables. Pues bien, el libro tiene dos objetivos principales. Lo primero es, no les extrañará el objetivo porque es de lo que venimos hablando, información rigurosa, basada en datos científicos. Por tanto, este es un libro científico en realidad, pero que tiene como segundo importante objetivo el que esté escrito en lenguaje lo más divulgativo posible, ¿de acuerdo? Este es el segundo de los objetivos importantes. Pero el libro tiene también otros objetivos importantes. El primero de ellos es que los profesionales que no siendo especialistas en nutrición se puedan encontrar en algún momento con alguna relación de la alimentación y la salud, enfermeras y médicos, fácilmente el paciente decía, ahora que tengo esta enfermedad, ¿cómo tengo que comer? ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Y, bueno, esa formación puede ser útil también para estos tipos de profesionales. Y, como venimos diciendo, intentar con el libro proporcionar información rigurosa. El segundo objetivo es combatir un poco las falsas noticias e incentivar lo que dice aquí a los ciudadanos para que sean críticos con los mensajes que reciben, ¿de acuerdo? Fuentes fidedignas de información. Y después, la educación para la salud a través de la alimentación y su divulgación con la finalidad de contribuir a mejorar los hábitos alimentarios de la población. En varios capítulos del libro hay alusiones a este aspecto, se dan recomendaciones y tal para tener una buena información en el momento de mejorar los hábitos alimentarios. En los primeros objetivos que les he dicho, fíjense, es un libro científico, pero escrito en lenguaje divulgativo. Es relativamente fácil, y digo relativamente porque no es fácil, es difícil hacer un libro científico, pero es relativamente fácil. Es también relativamente fácil, relativamente también, hacer un libro divulgativo, pero que sea científico y divulgativo a la vez, eso ha sido un reto que solo se ha podido conseguir, o por lo menos en gran parte, por la dificultad que tiene,
por el esfuerzo que han hecho los autores y por la incorporación en el libro de un glosario del que hablaremos dentro de muy poco a continuación. La primera misión de este editor fue la de hacer una exhaustiva búsqueda bibliográfica para fijar bien la selección de los temas, las patologías y los autores. De manera que recurrí a la bibliografía de los últimos años de artículos científicos en las bases de datos internacionales, como PubMed, por ejemplo, o en monografías sobre aceites de la salud, y también en pequeños libros, en opúsculos de estos de autores locales que eran fundamentalmente divulgativos, pero que también fueron útiles para ver un poco cómo era la situación y poder ilustrarse también para hacer el libro. De esta exhaustiva búsqueda aparecieron 18 capítulos, 18 temas, en primer lugar, que dieron origen a 18 capítulos. Como pueden suponer, después de 37 años de estar investigando en nutrición y salud, este editor ya conocía muchos de estos autores y conocía los temas. Pero, de alguna manera, esta búsqueda bibliográfica, además de confirmar que era cierto así, de confirmar que estos autores que ya conocíamos estaban activos, seguían investigando, estaban al día de lo que estaban diciendo, también nos proporcionó una panorámica más general, que es la que ha hecho que el libro tenga 4 unidades, 18 capítulos estructurados en 4 unidades, y nos ha permitido perfilar perfectamente, llevar a término esos objetivos que les comentaba. Lógicamente, el procedimiento este también permitió seleccionar a los mejores investigadores del país, ¿no? 18 tuvimos para cada capítulo, seleccioné un autor principal, y los autores tomaron la decisión de escribir el capítulo individualmente o hacerlo con sus colaboradores. La mitad del libro aproximadamente lo ha escrito un solo autor, un autor principal. La otra mitad también aproximadamente, el autor principal prefirió elaborarlo con sus colaboradores. De manera que en total hay 36 autores en total. Todos los autores les puedo garantizar que son prestigiosos profesionales en el tema en el que han contribuido en el libro. Y como era lógico, de manera espontánea aparecieron profesores de universidad, médicos, científicos e investigadores que lógicamente están en universidades, en hospitales y en centros de investigación. Bueno, lo que era presumible en este sentido, en esta parte sí que apareció completamente. El libro tiene 354 páginas, algunos ya lo habrán visto y otros si no, pues se lo enseño, se lo van a dar, han sido muy amables los impulsores han sido muy amables de darnos un libro a cada uno, así que yo estoy encantado de que esto sea así y que ustedes puedan tener un ejemplar. 354 páginas. Una de las características, les voy comentando ya características, y una de ellas es que, dado ese carácter también divulgativo que tiene el libro, los capítulos no podían ser muy extensos, no puede ser una Biblia y si iba destinado a la población. Y por tanto, entre las normas de publicación, una de ellas, de las muchas que había, una de ellas era sobre la extensión del capítulo, que como pueden ver era un capítulo que quería ir al grano, tenía que ser un capítulo que concretase exactamente lo que había que tratar. En cuanto a los contenidos, hay un prólogo que tuvieron a bien hacerlo el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, el excelentísimo señor Don Luis Planas, y la excelentísima señora ministra de Sanidad, la señora Carolina Darias, prologaron el libro. El prefacio lo hizo este editor. El prefacio está lo que citaba el presidente de la Academia, esa introducción histórica, desde los primeros médicos que daban frases sobre el aceite de oliva y decían para qué servía desde el punto de vista saludable y todos sus usos. Y la segunda parte es más práctica, ahí se explican los objetivos que yo les he explicado un poquito mejor, ¿no? Una descripción un poquito más extensa, y después la estructura del libro, los capítulos, las unidades, cómo se ha hecho todo el libro. La primera unidad es una unidad introductoria, porque si va destinado a la población, lógicamente habría que informarles de temas que a lo mejor no todo el mundo tenga estudios o no, quizás no los conoce, porque no es de su campo, no es de su área de conocimiento o de expertise, ¿no? La unidad A se denomina Importancia de la alimentación sobre la salud, los aceites de oliva. Y tiene esta área,
van a permitir que cambie la configuración, porque si no, no les podré abrir los capítulos. Son cosas de la informática. Tiene esta unidad, tiene 6 capítulos. Aquí en la sala tenemos al autor del primer capítulo, el doctor Mariné, que está aquí sentado, que nos ha dicho, por tanto, vamos a abrir después su capítulo, ahora nos comente y después abrimos su capítulo. El primer capítulo es para que la gente conozca, si no lo sabe, lo que son los aceites y las grasas. El segundo, como ven, es un tipo de ácidos grasos no demasiado saludables, son peligrosos y conviene evitarlos y que tocan aspectos que nos deben preocupar, los cambios de la bollería, cosas de estos alimentos que también los consumen los niños además, y es un problema, por tanto está recogida en el libro. Después era imprescindible poner la elaboración y los tipos de aceite y la composición. Hay gente que piensa que el aceite de oliva es el aceite bueno, piensa que esto de ponerle virgen y virgen extra y tal es complicarse la vida y quien tiene que gastar aceite bueno que es el aceite bueno, es exactamente al revés. Hay una incultura bastante grande en una parte de la población, mucha gente no lo sabe, por supuesto, pero sigue habiendo esto. Por tanto, esto y bueno, en cualquier caso, cómo se elabora y tal, pues seguro que hay mucha gente que no lo sabe. Después hay uno de gastronomía, pero todos los capítulos van pensando en la salud. La gastronomía no son recetas de cocina, sino es la gastronomía pensando en la salud. A continuación está el cocinar, y aquí también hay aspectos importantes, porque el único aceite que aguanta las temperaturas de las freidoras es el aceite de oliva. Aceites de semilla, a los 170 grados que trabajan las freidoras, pues ya no resisten y aparecen tóxicos y carcinógenos. Fíjense ustedes, este profesor, investigador y no sé cuántas cosas más, como la de cosas que ha aprendido por el camino, que no son propias de su profesión, pero que sí tienen que ver con esta variable que incorporó en su momento en la investigación de su profesión. El último capítulo es también un capítulo que tenía que estar en la introducción, que es el contexto institucional, el económico y el ambiental. Pero nuevamente les tengo que decir que este capítulo está elaborado pensando en la salud, de manera que la economía es economía circular, el ambiental está pensado, inspirado en la Agenda 2030 de la ONU y la salud está en el programa One Health de la OMS, o sea, no es un capítulo de economía y de ambiente y tal, sino pensado para la salud. La unidad B todavía no entraremos en las enfermedades, la unidad B está pensada para la gente que tiene todavía salud, para situaciones especiales de la gente que aún no tiene enfermedades, ¿no? De manera que es, pues, bueno, ahora lo verán en distintas etapas de la vida y en la actividad física. Tiene 3 capítulos esta segunda unidad. El primero es el embarazo en situaciones especiales, como dice aquí, como embarazo, infancia y adolescencia. Piensen que la alimentación es muy importante en esas primeras fases, no solo para el desarrollo de los niños, no solo para eso, sino para la salud futura que tendrán. Muchas de las cosas que puede inducir la alimentación en ese momento tienen que ver con esa salud futura. Una de ellas es relativamente conocida, que es la del sobrepeso y la obesidad, en relación a problemas después del síndrome metabólico y otras complicaciones cardiovasculares y tal, posteriores. Este es el capítulo 7, el primero de esta unidad. El siguiente es el del envejecimiento. Hace, por decir algo, 50 años, no era tan importante la alimentación con el envejecimiento, cuando la gente moría antes, moría normalmente de infecciones, o morían al nacer, ¿no? Mortalidad infantil, o sobre todo después de infecciones, que algunos llegaban a más edad. Pero los alimentos, ustedes ya deben saber que no tienen un efecto. El efecto que tienen es de baja potencia, por tanto, para que se llegue a manifestar hace falta mucho tiempo. En el momento que en nuestros países, en los occidentales, ha aumentado la expectativa de vida de la población, en ese momento los alimentos se han podido manifestar a lo largo de la vida de las personas. Cuando una dieta es saludable, contribuye a conservar la salud. Contribuye, pueden haber accidentes, claro, por el camino, ¿no? Pero la dieta contribuye. Cuando es una dieta inapropiada, también contribuye, pero en este caso, a la enfermedad, ¿de acuerdo? El envejecimiento es muy importante, y hay un capítulo. Y después, dentro de los 2 factores principales, ya les he dicho
del estilo de vida. El estilo de vida son muchas cosas, pero la alimentación y actividad física son los dos principales. Está el manejo del estrés también, el descanso nocturno, el buen manejo de las nuevas tecnologías, una buena conducción, las relaciones interpersonales, ¿no? Por eso que tenemos en los países mediterráneos, que nos relacionamos con la gente, y de hecho estos aspectos se han incorporado a la pirámide de la dieta mediterránea, la que la UNESCO dio como patrimonio inmaterial de la humanidad, incorporó también no solo la comida, no solo la alimentación, sino también estos otros aspectos. Pero de todos estos, los dos principales son la alimentación y la actividad física, así que no podía faltar un capítulo de actividad física. Yo antes les he dicho que les abriría, el doctor Marinell no lo he hecho, así que estoy en deuda con el doctor Marinell, con el auditorio, y lo vamos a abrir ahora. Y con este capítulo además os explicaré las estructuras de los capítulos, aprovecharé para esto también. Como ven, hay un título en castellano y uno en inglés. Después está el índice de los apartados del capítulo. Hay un resumen y una traducción del resumen al inglés. Hay palabras clave que también están traducidas y después las abreviaturas. Y a partir de aquí empiezan los capítulos. Y aquí tienen en este primer capítulo que se explica grasas animales y vegetales. Aquí hay una serie de elementos, esquemas, el libro de líneas también a todo color. Aquí tiene el contenido de este capítulo, ¿de acuerdo? Y todos los capítulos acaban con una bibliografía reducida, 5 citas máximo, que además no es una bibliografía, se le pidió a los autores se le pidió todo lo que les estoy diciendo, que me hicieran un capítulo científico, pero divulgativo. Se les pidió también que la bibliografía fuera no técnica, sino que fuera para que el lector que lea un capítulo y dice, hombre, este tema me interesa, pues aquí tiene bibliografía para saber más, ¿de acuerdo? Ahora tenemos que quitar esto. Aquí les puedo abrir el capítulo de economía porque quizás a alguien le pueda sorprender, ¿no? Un capítulo que esté la economía también es muy importante para que ustedes lo vean. Aquí están los objetivos de la Agenda 2030, los de desarrollo sostenible. Aquí está el de la normativa europea. Que te obliga en España, toda la información. Estábamos, de hecho, vuelto para atrás porque he cometido el error de olvidarme. Estábamos aquí, así que les voy a abrir, por ejemplo, del envejecimiento. Aquí tienen la introducción, la pirámide de la edad, ¿no? Grasa de la dieta, estrés oxidativo, lógicamente, porque nos vamos oxidando todo el camino conforme envejecemos, y el papel de los aceites de oliva vírgenes en el envejecimiento y la longevidad. Bien, vamos a la siguiente unidad, que es la más extensa y es los beneficios del aceite de oliva virgen y virgen extra frente a las enfermedades. Es la más extensa, tiene 8 capítulos. El primero es el cardiovascular, el segundo es síndrome metabólico. En estos capítulos están, aparte de lo que sugiere el título, pues está lógicamente el colesterol, la hipertensión, la diabetes, ¿de acuerdo? Todas las enfermedades que tienen que ver con lo que tratan estos capítulos. Después está el sobrepeso y obesidad. Los endocrinólogos últimamente están empezando a hablar de la obesidad no como una condición, como más o menos hasta ahora teníamos, sino ya como una enfermedad, porque va asociada a distintas enfermedades. Pues está la hemostasia y coagulación, después el cáncer. Este es el capítulo que ha hecho el editor, el cáncer, que es su especialidad.
Después el sistema inmune e inflamación, deterioro cognitivo, y el último capítulo, el 17, es el de otras patologías en las que el aceite de oliva virgen extra ha demostrado tener efectos saludables, pero para las que hay menos información. Aquí está la enfermedad inflamatoria intestinal, está la salud ósea y algunos síntomas, como por ejemplo, de enfermedades como por ejemplo puede ser el dolor. El papel del aceite de oliva en este caso es sobre el dolor. Aquí podríamos abrir los dos que son más prevalentes y que generan más mortalidad, que son los de cardiovascular. Aquí está el proyecto Predimed, también en el libro está el Oncompre. Este sería el doctor Struck, que no sé si ha venido. Bueno, y aquí tienen el de cardiovascular. Riesgo vascular, hipertensión, salida por ahí, líquidos plasmáticos, diabetes, arteriosclerosis, enfermedad cardiovascular. Y aquí esta es una gráfica del proyecto Predimed. No falta mucho, no quiero cansarles. La última unidad es MADEM, es para situar el aceite de oliva en el contexto de la dieta mediterránea en un estilo de vida saludable, porque nadie come exclusivamente aceite de oliva, come dentro de una dieta y además dentro de un estilo. Y este es el capítulo en el cual se trata, en el que se integran todos estos conceptos. Y lo voy a abrir porque quería abrir por lo menos un capítulo de cada libro y aquí no hay más que uno. Aquí encontrarán la dieta mediterránea, lógico, porque es el título del capítulo, salud, etc. Y encontrarán la última pirámide de la dieta mediterránea en la que se incluyen los alimentos, la frecuencia de consumo de estos alimentos, por eso es la pirámide, y además estas otras ven aquí, que aquí se puede ver bien uno que está, que esto es lo que hay que hacer, el reposo sí, pero la actividad física, en fin. También creo que sale el agua, también, la cantidad de agua que hay que tomar, y como ven esto es de consumo diario. Bien, a partir de aquí, una vez después de los capítulos, hay un glosario, que el glosario lo ha elaborado este editor, no es un glosario al uso, es un glosario que, como se dijo en la primera presentación de uno de los que asistió, me dijo que este era un glosario enciclopédico. La verdad es que sí, porque ocupa casi el 37% del libro. Ocupado el glosario, dio su trabajo. ¿Por qué hay un glosario? Porque una vez llegaron los capítulos, este editor se dio cuenta de que era necesario explicar, hacer lo máximo comprensible posible los 548 términos técnicos que aparecen en los capítulos. Inevitablemente aparecen estas terminologías, estos vocablos técnicos, y por tanto había que darles una explicación un poquito más intuitiva para que todos los lectores de la población pudieran asimilarlo lo mejor posible. Como es un diccionario, un glosario, lógicamente los términos técnicos están en orden alfabético, pero cuando habían varios términos técnicos que estaban relacionados, lo que hice fue agruparlos en un tema, por ejemplo, el tema eicosanoides. Pues aquí hay 3 términos técnicos que están relacionados y por tanto no están individualizados. Cuando el lector encuentra, o sea, en el glosario, se ve muy mal aquí, pero cada vez que aparece un término de estos que está en el glosario, porque es un técnico, está puesto en cursiva. En todos los capítulos no hay más cursiva que estas palabras técnicas del glosario. Cuando es así, el lector que le interese consultar esta palabra se va al glosario y, por ejemplo, si a alguien le hubiera preocupado la palabra ciclooxigenasa, en la C, alfabéticamente del ciclooxigenasa, está la dirección donde lo puede encontrar. Cada vez que hay una dirección es porque este término está relacionado con otro. Y el editor ha aprovechado a veces para hacer introducciones y poner figuras, etcétera, para siempre buscando que fuera lo más comprensible posible.
Por ejemplo, aquí tienen ustedes otra característica del glosario, es esta, que fuera lo más didáctico posible. Se han utilizado colores en las fórmulas para ver el destino de los átomos, ¿no? Pues se juntan, los colores están separados, se juntan cuando se ha producido la reacción química, ¿no? Se han puesto fórmulas, porque en la población todo el mundo conoce los omega 3, ya los omega 6 ya es más complicado, y los omega 9, que es el del aceite de oliva, omega o N, omega 9 o N9, ¿no? Pues los omega 9 ya estos casi no los conocen nadie. Bueno, pues aquí se explica cómo se formulan, por qué se llama omega 6, aquí está todo explicado, ¿no? Se han puesto figuras para facilitar esa comprensión y sobre todo, más complejo era el término, más extensa era la descripción del texto y más posibilidad de mirar figuras. Por ejemplo, esta palabra telómeros, ustedes imaginarán que no solo está descrita en estas dos líneas, lo que pasa es que no cabía la imagen que sacrifiqué a continuación, pero tienen una descripción bastante más extensa. Estamos acabando. El siguiente apartado, que es el último, es el de alegaciones nutricionales saludables autorizadas por la Comisión Europea y que puedan ser aplicables a los aceites de oliva. Autorizadas previa evaluación de la Autoridad Europea para la Seguridad Alimentaria, que es la EFSA. Aquí están las 4 alegaciones. Esta es la contraportada, que tiene un resumen del libro, y aquí tienen portada y contraportada. Muy bien, para acabar, el libro va destinado a la población en general. Es un libro científico, pero lenguaje divulgativo para la población en general. Pero específicamente va a las administraciones públicas, ya sean estatales, autonómicas o municipales, que son las que gestionan y pueden tomar tienen capacidad de decisión, señor director general, son las que tienen esa capacidad para implementar cuestiones de salud pública. Por tanto, va específicamente dirigido también a las administraciones públicas para que nos arreglen las comidas en las escuelas, en los hospitales, todo esto, y en la población en general, pues, para que exista esa cultura. También a las administraciones corporativas. Hoy estamos en una administración corporativa. ¿Por qué? Porque aquí están los profesionales de la salud y de la nutrición, los que se encuentran con personas a las que les puede ser útil tener esta información y intentar que sea rigurosa, ¿no? También para ellos, para todos, la población, esto también es población, pero específicamente para esto. Por supuesto, a los integrantes de la cadena alimentaria, especialmente a los del aceite de oliva, y aquí podríamos añadir los de la restauración, esos que cocinan con aceites poco saludables, que se enteren de esos 200 grados que aguanta el aceite de oliva, que no los aguanta el aceite de semillas, de acuerdo que viene para cogernos aquí, en esta magnífica sala, en esta, como decía, para la población, a las entidades que después de esas conversaciones que teníamos recogieron la idea y han impulsado esta necesaria iniciativa, las dos entidades que están hoy aquí. Bueno, y no solo eso, sino por seguirlo, porque lo han seguido en todo momento, no se han descolgado, no solo lo han dicho, sino que lo han seguido en todo momento, y además también les tengo que agradecer la confianza de que me escogieron para dirigir el proyecto. Así que muchas gracias también. A todos los que han participado en el libro, muy particularmente a los autores que han hecho por su maestría y por el esfuerzo que han hecho para ajustar esos dos objetivos tan difíciles de encajar, como ser científico y divulgativo a la vez. En el libro también participan los ministros y por tanto ya se lo agradecía al ministro que vino en la presentación inicial, pero se lo puedo decir, se lo queréis transmitir al ministro de Sanidad. Realmente el hecho de que hayan prologado el libro es un reconocimiento importante al proyecto. Y hoy a su representante, al señor José Miguel Herrero, que además somos compañeros de patronato. A la editorial, que la tenemos aquí también. ¿Dónde está la editorial? Aquí. La editorial con la que hemos trabajado durante 3 años para tener este libro, con la que ellos han hecho las maquetaciones, con las que hemos hecho las numerosas correcciones, que no había manera, con los autores, las cursivas del glosario, que nos han dado bastantes dolores de cabeza, y esa magnífica impresión que han visto ustedes. Ya la queríamos así, pero la teníamos que conseguir, y eso ha sido gracias a que la editorial ha tenido esta profesionalidad y encontrar este libro tan estupendo.
de impresión, es estupendo, ¿no? Ustedes no soy yo quien para decir, pero a la vista, ¿no? Eso sí se puede asegurar. Y a todos ustedes por el interés en venir hoy aquí y por la atención que nos han prestado. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que lo hemos conseguido, ¿no? Porque todo lo hace quedar convencido, de tal manera que quiero agradecer la generosidad de los patrocinadores para esperar a mí más rápido, porque si no, no habría convencido de todo lo que hay. Yo me atrevería a decir una cosa que me has dicho, que eso casi diría lo mismo por infracético, ¿no? Porque cualquiera puede encontrar algo que le interese. Creo que así ya vimos, nadie se va a leer todo el libro que tiene. Pero yo pienso que hay capítulos para cada una de las personas, sea científico, sea tendero, sea gastrónomo, sea, yo qué sé, financiero o sea aceitero. Cualquier persona puede encontrar un capítulo que le pueda interesar. Pienso que eso es importante. Por tanto, enhorabuena al autor, a los autores también y a los patrocinadores. Y finalmente, yo pienso que para acabar quería dar la bienvenida al señor José Miguel Herrero, director general de Industria Alimentaria, por estar aquí acompañándonos y que nos dé la clausura de este año. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Para mí es un placer acompañarles esta tarde. En primer lugar, pido mis disculpas por haber llegado retrasado porque vengo de Madrid y lamentamos un poco las circunstancias que estoy aquí. Pero bueno, quiero dedicar mis palabras en primer lugar a felicitar al editor y a todos los autores del libro, así como a los promotores, por llevar a cabo este sueño que, como ha dicho el editor, durante años se viene fraguando y que hoy pues, tenemos ya encima de la mesa, podemos consultar, podemos deleitarnos con él. Y creo que me gustaría destacar dos cosas de lo que yo he visto hoy. En primer lugar, el rigor de lo que supone una obra que recoge muchos aspectos del aceite de oliva, que es un elemento tan importante desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista nutricional, gastronómico, también la importancia sectorial y, como no, esos elementos de vinculación con la salud. Y en segundo lugar, también me ha llamado la atención el interés con el que han seguido esta intervención, todo este auditorio. Pues es muy gratificante pues, ver que este tipo de obras tan rigurosas y tan completas, pues primero suscitan el interés del auditorio y en segundo lugar pues, han mantenido verdadera atención y eso en un mundo donde vamos tan rápido, donde pues como se ha dicho, ¿no? Hay tantas noticias y muchas de ellas pues, no llegan a la profundidad que se requiere, pues cobran más mérito, ¿no? Si cabe. Y a mí me gustaría terminar esta breve intervención destacando pues, la importancia que tiene el aceite de oliva para nuestro país y para nuestra economía, puesto que el aceite de oliva, como todos ustedes saben y se habrá mencionado en las distintas intervenciones, es un alimento que hace que nuestro país sea el líder mundial en producción y en exportación. Las 2/3 partes de lo que producimos lo consumen personas fuera de nuestro país, lo cual hace que sea uno de los alimentos más internacionales. Y también hay que poner en valor a mí siempre me gusta que pongamos el foco en los agricultores, que hacen posible que en el día a día que existan las aceitunas y todas las industriales derivadas de las adversidades climáticas muchas veces pues hay que lo sufren, ¿no? Pero también la industria, las avanzadas, las refinerías, las envasadoras, todo lo que es la cadena de alimentación del aceite de oliva, que son miles de empresas que dan trabajo a miles de personas y, como no, también a la comunidad científica y a la comunidad que hace posible la investigación. Creo que hemos trabajado mucho en la producción, hemos trabajado mucho en las inversiones y tenemos un sector tremendamente pues, eficiente. Hemos trabajado mucho en la calidad, hemos hecho recientemente desde la administración
colaboración con el sector, una norma de calidad que es pionera y que pues, da las máximas garantías a los consumidores de que el producto que están comprando pues tiene la máxima calidad, pero nos quedaba hablar del aceite de oliva y de la salud, y eso también enfocado a los ciudadanos. Yo creo que este tipo de obras y este tipo de foros de reflexión, de divulgación, son tremendamente importantes porque yo creo que es lo que tenemos ahora que insistir, las bondades que tiene este alimento, pero no solo porque lo repetimos o lo decimos, sino porque hay una investigación detrás y todos los autores que están aquí pues avalan que todas esas cuestiones que están muchas veces en nuestro día a día, en nuestro vocabulario, pues como ha hecho el doctor Smith, pues están avaladas por un montón de investigaciones y un montón de análisis que después de muchos años de trabajo pues podemos afirmar que el aceite de oliva es beneficioso para la salud. Así que por mi parte, agradecer su presencia aquí y sobre todo agradecer pues, a todos los que han hecho posible esta obra magnífica, su trabajo, su colaboración y su contribución, y a todos ustedes que hagan un poco pues, de altavoces de este libro en sus círculos, porque así conseguiremos que todos los ciudadanos seamos pues, más conocedores de las bondades de este alimento y sobre todo que lo compremos por nosotros.